Vamos a ver en esta clase la herramienta de lazo. Le vamos a dedicar una clase porque es una herramienta importante para tema de selecciones. Así como veníamos viendo que la primera herramienta de marco elíptico y la herramienta rectangular, ¿no? El marco elíptico y la herramienta rectangular sirven para selecciones, también el lazo, la herramienta de lazo, sirve para selecciones. Es decir, por un lado tenemos la herramienta lazo, que es la letra L. Si apretamos la letra L va a esa herramienta. Por otro lado tenemos el lazo poligonal y por otro lado tenemos el lazo magnético. Cualquiera de estos tiene diferentes prestaciones, tanto el lazo común como el lazo poligonal, como el lazo magnético, ¿no? Tiene diferentes prestaciones. El lazo magnético tiene más que el lazo común porque tenemos la anchura, el contraste de borde, la lineatura, que ahora cuando veamos esta misma herramienta voy a explicar a qué corresponde cada una. Entonces, empezando por el lazo común, la idea de este ejercicio es poder seleccionar las distintas herramientas, es decir, llegar a esto, a tener 3 selecciones para poder trabajar sobre ellas sin trabajar sobre el resto de la imagen. Es decir, con esta selección modificarle los tonos, se los modifico y no tengo por qué modificar el fondo. Entonces vamos paso a paso a ver cómo sería en este caso. Aprieto la L de manera de pedir mi herramienta. Vamos a achicar un poquito esta imagen, que está muy grande, como vemos tiene 27 megas, o está a 300 píxeles, que es muy buena resolución. Vamos a ponerlo a 200 y vamos a ponerle 15 de base. Así trabajamos con una imagen un poco más pequeña y se nos hace más rapidito, más liviano. Bien. Igualmente vemos que es una buena imagen, ¿no? Tiene buena definición, en fin. Vamos a ver entonces. El lazo poligonal en concreto lo que nos permite es, podemos ponerle una determinada cantidad de píxeles de calado, que como vimos es lo que va a fundir entre el afuera y el adentro, en este caso de cada una de las herramientas. Pero en principio lo dejamos en 0 porque una vez que tengamos la selección, igualmente podemos ponerle el calado desde aquí, desde selección. O sea que no tiene por qué tener antes el calado. Bien, esta herramienta lo que hace es lo siguiente, es para trabajar, como se diría, a mano alzada. Entonces yo puedo recorrer, es difícil en este caso de selecciones, porque tengo que recorrer con mucho pulso, ¿no? Esta herramienta en general se utiliza para hacer una selección más grotesca. Si yo tuviera, por ejemplo, que seleccionar un área así, entonces yo no necesito tener demasiado pulso. Si yo quiero pulso, lo que tengo que hacer es, o bien con el control apretado, en el caso de los Mac sería el Alt apretado, mantengo apretado el Alt y empiezo. Hago el primer clic, voy al segundo clic, voy al tercer clic y así sigo recorriendo toda mi herramienta para hacer la selección. Esa es una opción. Esta opción seguimos estando con la herramienta de lazo, pero al apretarle el control nos permite pasar a lo que sería la herramienta poligonal. Si yo suelto, mantengo el clic apretado y suelto el Alt, seguiría, si observan la pantalla, paso a seguir con el lazo poligonal libre, que es bastante más complicado de mantener el pulso. Mantengo otra vez el Alt apretado y otra vez sigue poniendo pequeños puntos de anclaje, se llaman, ¿no? Que me permite hacer todo el recorrido. Bien, cuando yo suelto el Alt, si no estoy haciendo clic, el trazado se une, la selección se une en línea recta. Quiere decir que yo vengo por aquí y suelto aquí, tira una línea recta y lo cierra.
Si yo cambio a mi herramienta de lazo poligonal, como ven, sin necesidad de apretar el Alt, ya estoy anclando puntos. Puedo hacer las 3 selecciones así, que me parece la mejor forma, o con lo que sería mi lazo magnético, que ahora lo vamos a ver. Y ahí, cuando llego al final, fíjense cómo pone un circulito la herramienta. Al final pone un circulito y si hago clic, la cierra. Bien, si yo estoy con esta herramienta, cuando yo estoy haciendo mi selección, por ejemplo, si hago doble clic, cierra el trazado, cierra la selección. Si hago doble clic con esta herramienta, con la herramienta poligonal. Si yo estoy con la herramienta común, o sea, la primera herramienta, basta con que yo lo suelte para que me lo cierre. Ahora, vamos a ver lo que sería el lazo magnético. El control D suelta la selección y voy a seguir con el lazo magnético. El lazo magnético va a depender tanto de la anchura como del contraste, como de la lineatura, el tipo de selección que va a hacer. Es decir, hago el primer clic y va, si yo voy pasando cerca de la herramienta, va poniendo puntitos de anclaje. La cantidad de puntos de anclaje depende de la lineatura, que en este caso está en 55%, si nos fijamos, va colocando diferente. Si yo bajo la lineatura, la cantidad de puntos de anclaje va a ser menor. En este caso, por ejemplo, acá no está reconociendo la diferencia de tono, por eso es la dificultad de esta herramienta. Como es muy oscuro, no lo reconoce y hace una selección que no es la más adecuada. Si yo estoy con esta herramienta y quiero poner un punto de anclaje, simplemente le hago clic. Aunque ella no lo haya puesto, si yo le hago clic, pone un punto de anclaje. Ahora bien, el contraste de bordes es el contraste que ella va a ir reconociendo en lo que son las diferencias de tonos. Por lo que en el caso del contraste de borde, tenemos que ir nosotros seteando dependiendo del contraste que tenga la imagen para facilitarle el reconocimiento de los bordes, ¿no? En el caso de este. Cuando llego al final me lo cierro. Aquí tengo el contraste. También tengo la anchura, que la anchura es a la distancia que yo tengo que estar de la herramienta para que tome ese borde. Es decir, si yo estoy acá arriba, no va a tomar ese borde. Salvo que yo tuviera acá en anchura, no sé, un 100%. Entonces, seguramente utiliza estos 100 píxeles que hay de distancia para reconocer que hay un cambio de tono. Entonces, nosotros nos manejamos con la anchura dependiendo de a la distancia que vamos pasando nuestro lazo magnético. Si lo voy pasando más lejos, es probable que tenga que cambiarle los píxeles de anchura. Así que bien, con el doble clic se cierra y entonces ustedes, tanto con una herramienta como con la otra, tenemos 3 opciones, se fijan cuál le queda más cómoda y van a ir haciendo una selección de cada una de estas herramientas hasta tenerlas todas. Cada vez que yo termino una herramienta, es decir, si yo por ejemplo estuviera con esta herramienta, cada vez que yo termino la selección de mi herramienta, voy a guardar la selección, guardar, le voy a poner tuerca, la voy a guardar y esta tuerca ya va a quedar guardada en el canal. Ahora voy a ir a la opción de sumar y voy a seguir con la siguiente. Capaz mejor con el lazo poligonal o ustedes se fijan. Si les resulta, voy a estar en la opción de sumar. Si les resulta mejor el magnético y voy a ir haciendo mi segunda selección. Una vez que yo tengo toda esta selección, también la voy a guardar. Y voy a seguir sumando hasta que al final voy a tener una selección con los 3. Esta también la voy a guardar de manera que va a guardar las dos. Guardar selección. Y le voy a poner destornillador. Y sigo con la opción de sumar en la siguiente
que es mi martillo. Voy a ir haciendo la selección del martillo. Con la barra espaciadora yo cambio la herramienta a lo que es la manito, que me permite desplazarme en el resto de la imagen y después continuar. Cuando yo suelto la barra espaciadora me permite continuar por donde estoy. Cuando yo termino con el martillo también lo guardo. Ustedes lo van a hacer lo mejor posible la selección. Yo ahora lo estoy haciendo rápido, pero ustedes van a hacer una buena selección. Bien, una vez que yo tengo selección, guardar, y le pongo martillo, guardar. Bien, entonces voy a tener, aquí voy a tener una con la tuerca, otra con el destornillador, otra con el martillo, y esta es la mía. Entonces, esta la puedo tirar, esta la puedo tirar, porque yo tengo una que tiene los tres, que es esa. Voy a tirar todas y voy a guardar una que diga los tres. Selección, guardar, los tres. Bien. Tenemos por aquí la selección. Yo tengo la mía guardada, que ya la había hecho. Una vez que yo tengo la selección, voy a invertir la selección y voy a hacer un calado. Le pongo 2, está bien de calado. Voy a hacer el control H, que oculta la selección. Voy a hacer el control L y voy a modificar los tonos del fondo, todos juntos, de manera de realzar lo que son las herramientas. También voy a ir al canal del rojo, por ejemplo, el control 1, el control 2, el canal del verde, el control 3, el del azul. Control 1 y voy a darle un tonito más rojizo o el que a mí me guste. Puede ser un poco verde, puede ser más retro, más fuerte. Y entonces ahí tengo la posibilidad de trabajar o sobre el fondo o, si invierto mi selección, sobre las herramientas. Voy a hacer un control H y voy a ir al control L y también puedo trabajar en lo que es el tono de la herramienta, ¿no? Eso lo va viendo cada uno como más le guste. Pero el tema es poder trabajar independientemente, tanto sean las herramientas como en el fondo. Vamos a dejarlo por ahí y por ahí va a estar bien. Así que investiguen un poco esta herramienta, guíense por lo que les mostré y usen la creatividad y generando diferentes tonos, diferentes figuras. También en este caso, una vez que yo tengo mi selección, también podría con el control apretado moverla, ¿no? Sacarla de allí y ponerla en otro sector, por ejemplo. O puedo hacer un control J y genero una capa a partir de esa selección, que es esta, y con el control apretado la puedo mover. Después con el control T, que es la opción de transformar, puedo achicarla. Con el Shift apretado la achico, la muevo. El doble clic adentro la deja chiquita allí. Si muevo otra vez, con el control apretado la puedo traer para aquí o poner donde yo quiera, ¿no? Eso es lo que me permite la selección. Me permite separar las herramientas del fondo. No se olviden que dice el control J, el control T para transformar, y una vez que la transformé, ¿no? Control T, achico, el doble clic adentro, deja la transformación hecha. Con el control apretado puedo agarrarlas y moverlas. También podría, con la herramienta de lazo, parado en la capa 1, seleccionar el sector que no quiero que esté y dejar, por ejemplo, solo el martillo. O sea que como yo estoy parado en esta capa, cuando hice la selección mía, le doy suprimir y me quedo solo con el martillo. Si agarro con control, mover,
mi martillo, control T, lo puedo agrandar, el doble clic adentro, tengo un martillo más grande, por ejemplo 2 martillos. Así que vayan ustedes utilizando esta herramienta y viendo las posibilidades creativas que tienen con ella. Muy bien, nos vemos ahora en la siguiente clase. Chaucito.